Una mujer llamó a mi puerta, dijo que estaba embarazada de mi marido, y todavía tuvo la audacia de reírse y afirmar que ocuparía mi lugar. Pero lo que pasó después, nadie podría imaginarlo. En casi una década de matrimonio, aprendí a amar la previsibilidad. Las mañanas comenzaban con el olor del café subiendo por la cocina, él siempre olvidaba dónde había dejado las llaves, y yo siempre me reía, aunque fingiera estar impaciente. Nuestra rutina era simple, pero honesta. No había grandes gestos, ni declaraciones de película, pero había lealtad. Estaba segura de eso. Hasta el día en que un golpe en la puerta desmontó todo lo que conocía. Era una tarde cualquiera. Estaba sola en casa, doblando ropa en la sala. El sonido fue seco, directo. Caminé hasta la puerta sin sospechar nada, pensando que era alguna vecina con otro paquete entregado en la dirección equivocada. Abrí. Ella estaba allí. Nunca la había visto. Joven, con el cabello recogido de cualquier forma, ojos oscuros y una expresión que no coincidía con la situación. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. Llevaba una camiseta ancha, y el bulto discreto en su vientre dejaba claro el motivo de su visita. Vine a avisarte, dijo, sin siquiera preguntarme quién era. Estoy embarazada. Y voy a vivir aquí. Así que sería bueno que empieces a juntar tus cosas. Parpadeé varias veces tratando de entender. Aquello no tenía el menor sentido. Abrí la boca para preguntarle quién se creía que era, pero ella levantó la mano y me interrumpió. No vine a discutir, ¿ok? Solo vine a avisar. Él y yo, estamos juntos. No oficialmente, pero lo suficiente. Y ahora que hay un bebé en camino, quiere que todo se acomode. Este lugar va a ser nuestro. Hablaba como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí. Como si yo fuera una inquilina incómoda que estaba ocupando su espacio. Mira, no sé qué quieres con esto, pero aquí no es lugar para bromas. Debes estar confundida, intenté mantener la calma, pero mi voz ya temblaba. ¿Confundida? Ella arqueó una ceja, sonriendo de lado. Siempre es así. La mujer legítima piensa que la otra está loca. Pero mira. Puso la mano sobre su vientre, despacio, como si eso cerrara la conversación. Esto no es invención. Él lo sabe. Me dijo que iba a arreglar las cosas contigo. Que solo necesitaba tiempo. Pero ya sabes cómo son los hombres, tardan. Así que vine yo misma. Cada palabra suya era un golpe seco. La manera en que hablaba, la naturalidad, me quitaban el suelo. No hubo vacilación, ni vergüenza. Y lo peor, no había duda en sus ojos. Ella creía en eso. Hablaba con la seguridad de quien ya se veía viviendo allí, en mi casa, con el padre de su hijo. No sé quién te dijo que vinieras aquí, pero te equivocaste de dirección. Aquí no hay lugar para nadie más que para mí y mi marido, respondí, tratando de ser firme. Ella resopló. Desvió la mirada como quien ya esperaba esa reacción. Claro, todavía estás en la fase de negación. No te preocupes, eso pasa. Es solo cuestión de tiempo. Cuando nazca el bebé, vas a entender. Dio un paso atrás, ajustó la correa de su bolso al hombro y lanzó el golpe final, y sería bueno que empieces a buscar otro lugar, ¿sí? Porque no hay espacio para tres en esta historia. Y sin decir más nada, se dio la vuelta. Me quedé parada, con la mano en la manija, el corazón acelerado y mil pensamientos gritando al mismo tiempo. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo se fue desvaneciendo, hasta que solo quedó el silencio. Cerré la puerta despacio. Apoyé la frente en la madera, sin saber si era rabia, miedo u otra cosa lo que crecía dentro de mí. Solo sabía que, hasta esa tarde, yo vivía una vida en la que creía. Y, de repente, todo parecía una mentira. Me quedé sentada en el sofá sin hacer nada. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que el sonido de la llave girando en la cerradura me sacó del trance. Era él. Bruno entró cargando la mochila del trabajo, como siempre. Me miró con una expresión que mezclaba cansancio y sorpresa. «Catalina, ¿estás bien?» No respondí de inmediato.
Solo lo miré. No con rabia, ni con odio, sino con una extrañeza que nunca había sentido. Aquel hombre con quien compartía la cama, ¿será que era el mismo que aquella mujer describió? Soltó la mochila en el suelo y se acercó a mí. «¿Estás pálida? ¿Qué pasó?» Me levanté despacio. Lo miré a los ojos. Y hablé bajo, pero directo: «Una mujer vino aquí». Frunció el ceño, confundido. «¿Qué mujer?» «Una que dijo que está embarazada. Que es tu novia. Y que va a vivir aquí en mi lugar». El cambio en él fue instantáneo. El susto, el pavor en los ojos. Dio un paso atrás, como si le hubiera lanzado algo. «¿Qué?», dijo, con la voz ronca, casi quebrada. «¿De qué estás hablando?» «Escuchaste muy bien», respondí. «Ella vino aquí, llamó a la puerta y dijo que está esperando un hijo tuyo». «Eso es una locura». Levantó las manos, nervioso. «No conozco a ninguna mujer embarazada». «Dios mío, Catalina, ¿vas a creer en eso?» «Ella sabía dónde vives», señalé el suelo. «Sabía que esta casa es tuya. Y estaba embarazada». No era invención, lo vi con mis propios ojos. Se pasó la mano por el rostro, luego por el cabello, como si intentara entender lo que estaba pasando. «Te juro por todo lo que tengo, no conozco a esa mujer. Alguien está intentando separarnos. Esto es algún tipo de trampa, no sé». «¿Y por qué alguien haría eso contigo, Bruno? ¿Eres dueño de qué? ¿Tienes una fortuna escondida que yo no sé?» «Claro que no». Se exaltó. «Pero tú me conoces. Soy tu marido. Nunca te engañé. Pensé que te conocía», corté, firme. «Pero hoy vi que tal vez no conozco nada». Intentó acercarse. Retrocedí. «Escúchame, por favor. Vamos a hablar, a entender qué está pasando». «No puede ser verdad». «Catalina, te amo». Eso me dolió. El amor que él decía que todavía existía allí, después de todo, después de que una mujer llamara a mi puerta embarazada y convencida. Yo quería creer. Quería mucho. Pero la imagen de ella, sus palabras, nada salía de mi cabeza. «Vete, Bruno». «¿Cómo así?» «Vete. Ve a cuidar de tu hijo. De tu problema. De lo que armaste. Pero de aquí, sal». Me miró como si no entendiera. Como si esperara que yo reculara, que pidiera disculpas por reaccionar así. Pero no lo hice. ¿Ni siquiera vas a escucharme?», preguntó, con la voz temblorosa. Escuché todo lo que necesitaba. De otra persona. Tú tuviste tu oportunidad de hablar antes. Ahora ya hablaron por ti. Él dudó. Me miró. Miró la casa. El hogar que construimos juntos. Y poco a poco, se dio cuenta de que no valía la pena insistir. Agarró la mochila, despacio, como si el peso se hubiera triplicado. Antes de salir, se detuvo en la puerta y giró el rostro hacia mí. «Esto no está bien, yo no hice nada». No respondí. Solo me quedé parada, mirándolo mientras salía. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue peor que cualquier grito. Pasó la noche caminando por las calles de Vigo, sin saber a dónde ir. Sin amigos cercanos. Sin ningún plan. Y en la cabeza, solo una cosa dando vueltas: ¿cómo pasó eso? ¿Había una persona en quien él aún confiaba, o creía que confiaba? Daniel. El hermano gemelo. Mismo rostro, misma voz, misma infancia. Compartieron la cuna, la escuela, la juventud, y él pensaba que también compartían la lealtad. Fue hasta su edificio de madrugada. Tocó el portero 1, 2, 3 veces, hasta que Daniel atendió con voz cansada. ¿Qué pasó? ¿Estás loco? Bruno ni siquiera supo por dónde empezar. Habló atropelladamente, contó lo de la mujer, el embarazo, la visita absurda, mi reacción. Esperaba que Daniel se riera, que dijera que era una locura, que dijera, vamos a resolver esto juntos. Pero del otro lado, no hubo ni rastro de solidaridad. Si metiste la pata, ahora aguántate, respondió Daniel,
seco. ¿Y por qué querrías que te defendiera? ¿Por qué tenemos la misma cara? Bruno se quedó en silencio. Y Daniel colgó. Pero él no se detuvo ahí. El domingo siguiente había una reunión familiar. Un almuerzo en casa de su madre, algo común en fechas festivas. Bruno apareció sin avisar. Necesitaba hablar con todos. Mostrar que había sido injustamente acusado. Tal vez alguien lo escuchara. La sala estaba llena. Primos, tíos, sobrinos. Gente que lo conocía desde niño. Y todos lo miraron como si estuvieran viendo entrar a un criminal. Daniel se levantó de la silla, ya con la cara cerrada. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con la familia. Solo que escuchen, es todo lo que pido, dijo Bruno, intentando mantener la dignidad. Pero Daniel tomó la delantera, dirigiéndose a todos. Engañó a la esposa. Una mujer embarazada apareció en la puerta de su casa. Y ahora quiere que hagamos como si nada hubiera pasado. La tía mayor se llevó la mano a la boca, escandalizada. Uno de los primos negó con la cabeza. La madre, avergonzada, bajó los ojos. Y Bruno, se quedó parado, como si su cuerpo aún estuviera allí, pero por dentro todo hubiera sido aplastado. Si te equivocaste, ahora aguántate, repitió Daniel, esta vez en voz alta, para que todos lo oyeran. No sirve de nada venir aquí haciéndose el arrepentido. La familia no es refugio para la canallada. Nadie lo defendió. Bruno salió de allí sin decir nada. Por segunda vez en pocos días, fue expulsado de un lugar que antes llamaba hogar. Ni un abrazo. Ni una duda en el aire. Todos compraron la versión más fácil, el gemelo equivocado se había vuelto el culpable perfecto. Pero fue en ese punto que algo dentro de él cambió. Sabía que no había hecho nada. Sabía que esa mujer no formaba parte de su vida. Y si nadie más lo creía, entonces no importaba. Él mismo encontraría la verdad. No por orgullo, ni por venganza, sino por cordura. Por justicia. Bruno no sabía el nombre de ella. Ni la dirección, ni cómo buscarla. Solo recordaba la descripción que yo di, joven, cabello oscuro, vientre pequeño, mirada dura. Eso era todo. No tenía por dónde empezar, pero tampoco tenía otra opción. Empezó a escarbar en todo lo que recordaba. Agarró el celular y revisó días atrás en el historial de llamadas, mensajes, correos. Nada. Estaba claro, esa mujer nunca se había comunicado con él. Y eso solo lo confundía más. Pero entonces, un detalle vino a su mente. Yo había dicho que ella sabía exactamente dónde vivíamos. Que llegó con seguridad, que habló de la casa como si ya la conociera. Y más, entró al edificio sin dificultad. Sin portero. Sin pedir ayuda. Eso significaba que conocía el camino, o que ya había estado allí antes. Bruno recordó el garaje. Y la portería. Decidió ir allí, a pesar del riesgo de encontrarse con vecinos que todavía lo miraban con desprecio. Llamó al portero del turno de la tarde, un chico joven, sin muchos filtros. Oye, amigo, hace unos días pasó por aquí una mujer. Joven, cabello recogido, embarazada. ¿La recuerdas? ¿La morena? ¿Qué vino en un coche blanco? Bruno abrió los ojos. Eso bastaba. Salió de allí y fue directo a revisar las cámaras. Convenció al conserje de mostrarle las imágenes de los últimos días. Y ahí estaba ella. Bajando del coche, entrando al edificio con naturalidad. Hora registrada. Ropa, forma de caminar, todo coincidía con mi descripción. Anotó el número de la matrícula. Ese mismo día, contactó a un viejo amigo de la época del colegio, que trabajaba con documentación vehicular. Algunos favores cuestan más que dinero. El amigo le entregó un nombre, Eva Rodríguez. Y la dirección. Al día siguiente, fue hasta allí. Llamó a la puerta con el corazón en la garganta. Cuando ella abrió, tardó 2 segundos en reconocerlo. Se puso pálida. ¿Ahora me está siguiendo?, dijo, cruzándose de brazos.
¡Qué descaro de hombre! Necesito hablar contigo. ¿Hablar? ¿Después de dejarme hablando sola en tu casa? ¿Ahora finges que no me conoces? ¿Qué payasada es esta? No soy quien crees que soy. Ah, ¿no? ¿Ahora vas a negar que me dejaste embarazada? ¿Vas a decir que no te acostaste conmigo durante meses? ¿Vas a llamarme loca? Bruno respiró hondo. Quiero que me muestres una foto. Una en la que estemos juntos. ¿Estás bromeando? Solo una foto. Eva dudó. Fue al celular, revisó un poco. Buscó entre las imágenes. Y entonces encontró una. Aquí. Nosotros en el bar de la esquina, ¿recuerdas? Mira, le mostró la imagen. Y fue cuando todo se congeló. Bruno miró la imagen. Y allí, junto a ella, estaba Daniel. El hermano. El mismo rostro, claro. Pero había cosas que solo él percibía. El corte de cabello. La manera de sonreír. La forma de sostener el vaso. Era Daniel. Ese no soy yo. ¿Cómo? Mira bien. Él tiene un lunar en el cuello. Yo no y el cabello, él lo tiene más abundante, siempre fue así. Eva acercó el celular. Y se quedó muda. Él nunca dijo que tenía un hermano. Mucho menos que eran gemelos. Bruno sacó su propio celular. Encontró una foto suya y de Daniel en un almuerzo antiguo. Mostró la imagen. Ella comparó. Su rostro se fue desmoronando poco a poco. Yo, fui engañada. Y yo también. Quedaron los dos en silencio. Eva se sentó, con las manos en el rostro, sacudiendo la cabeza como quien aún no quiere creer. Nunca dijo su apellido. Solo el nombre. Nunca habló de su familia. Nunca me contó exactamente dónde trabajaba, solo decía que era cosa de oficina. Yo pensaba que solo era reservado. Bruno se quedó de pie. No sabía si sentía rabia, alivio o aún más dudas que antes. Te usó. Y me echó toda la culpa. Me hizo perder a mi mujer. Me quitó todo. Eva lo miró con los ojos llenos de lágrimas. A mí también. Me hizo parecer una rompehogares. Y yo no soy eso. Lo sé. Ella respiró hondo, miró al suelo. ¿Y ahora? Ahora mostramos la verdad. Juntos. Por primera vez, estaban del mismo lado. Esa mañana comenzó con el mismo peso de todas las demás. Me puse el primer vestido que encontré, recogí el cabello en un moño mal hecho y fui al almuerzo familiar con esa voluntad arrastrada que apenas se sostiene. No quería estar allí. Pero pensé que, tal vez, ocupar un lugar en la mesa me ayudaría a ocupar menos los huecos dentro de mí. Me senté al lado de mi cuñada, con el plato casi intacto, escuchando los comentarios disfrazados en voz baja. Su nombre aún rondaba las conversaciones, incluso cuando no se decía. Pobrecita de Catalina, murmuraban. ¿Y él, desapareció con la amante? Otros preguntaban con la mirada. Todos creían saber lo que había pasado. Ninguno sabía nada. Entonces, escuché pasos viniendo del pasillo. La puerta se abrió. Bruno entró. Y a su lado, Eva. En ese momento, la sala se convirtió en una represa a punto de estallar. Tía Antonia abrió los ojos de par en par. El primo Miguel soltó el tenedor en el plato. Y yo simplemente me congelé. Me quedé mirando, sin parpadear, como si el tiempo se hubiera detenido allí, con esa imagen absurda delante de todos, él, el hombre que eché de mi vida, y ella, la mujer que destruyó todo con 3 frases secas. El ambiente se volvió irrespirable. Bruno caminó hasta el centro de la sala sin explicarse, sin pedir permiso, como si tuviera el derecho, y yo no sabía si realmente lo tenía o simplemente lo tomaba. Buenas tardes, dijo. Su voz estaba firme. No vine a causar un escándalo. Vine a contar lo que nadie quiso escuchar. Daniel se levantó de la punta de la mesa, con una sonrisa cínica pegada al rostro. ¿Vas a hacer esto aquí? ¿Delante de todos? Es la única forma de que me escuchen, respondió Bruno.
porque cuando intenté hablar, ninguno de ustedes me dejó abrir la boca. Miré a Eva. Estaba pálida. Sujetaba su bolso contra el cuerpo como si fuera una armadura. Sabía que allí, ella era el blanco preferido. Y no estaba equivocada. ¿Trajo a la amante embarazada? Susurró alguien detrás de mí. Es una afrenta, murmuró otra persona. Pero Bruno ignoró. Sacó el celular del bolsillo. Levantó la cabeza y dijo, en voz alta, fui juzgado por una traición que no cometí. Fui expulsado de mi casa, de la vida de mi esposa, de mi familia. Sin derecho a defensa. Ahora traje las pruebas. Daniel cruzó los brazos, todavía con aire burlón. ¿Vas a mostrar qué? Bruno lo encaró. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando? Abrió la primera imagen en el celular. Este es el coche de mi hermano. Negro, placa termina en 94. Apareció 4 veces en el edificio donde vive Eva. 4. Siempre a la misma hora. Siempre durante la semana. Daniel quedó en shock. Su madre abrió los ojos. La tía suspiró. Y yo, por dentro, empecé a entender. El nudo que no se deshacía dentro de mí, empezaba a mostrar de dónde venía. Bruno pasó a la siguiente foto. Mensajes. Horarios. Encuentros. Las fechas coinciden con los días en que él decía estar enfermo, trabajando hasta tarde. Todo está aquí. Entonces Eva habló por primera vez. Yo creí que él era quien decía ser. Nunca supe que tenía un hermano. Y menos aún que era gemelo. Me engañó. Nadie más se movía. Daniel intentaba disimular, pero la sonrisa ya se había transformado en una mueca extraña. Bruno dio un paso adelante. El dolor estaba en cada palabra. Me quitaron todo. Me llamaron cobarde, canalla, mentiroso. Y el verdadero culpable estaba aquí, riéndose a escondidas, mirando desde el palco. Pues ahora está todo aquí. Frente a ustedes. Daniel aún intentaba mantener la fachada. Con cada prueba que Bruno mostraba, él respondía con excusas mal armadas. Decía que los mensajes podían ser montajes, que la mujer lo inventaba todo por venganza, que el coche podía haber sido usado por otra persona. ¿Vas a decir que la embarazada te está persiguiendo? Preguntó uno de los tíos, ya cansado del teatro. Daniel seguía intentando reír, pero su sonrisa era torcida, empujada por los nervios. Ya sabemos cómo son esas mujeres. Se pegan, inventan, empezó a decir. Fue entonces cuando su esposa se levantó. No lloraba. No gritaba. Pero lo miró como quien ve algo que ya no reconoce. Basta, dijo, en voz alta. No hace falta que expliques nada más. Daniel se quedó callado. Te acostaste con otra. Embarazaste a otra. Y tuviste el descaro de dejar que tu hermano cargara con la culpa. Él abrió la boca, pero no logró decir nada. No hace falta que lo niegues. Todo está ahí. Todos lo están viendo. Solo tú sigues intentando esconder el barro con un trapo sucio. Ella agarró el bolso, las llaves del coche y fue hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia él. Ya está. No comparto casa con cobardes. Y se fue. Nadie la detuvo. Las miradas se desviaban. Algunos jugueteaban con los platos como si aún tuvieran apetito. Otros simplemente bajaban la cabeza, como quien se da cuenta de cuánto se equivocó al juzgar. Bruno seguía de pie. No celebraba, no sonreía. Solo respiraba hondo, intentando mantenerse firme en medio de lo que quedaba. Entonces me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, pude sostenerle la mirada. Catalina, comenzó, con la voz quebrada. No tengo excusas para todo lo que sentiste. No puedo borrar lo que pasó. Pero luché. Fui detrás. Porque no podía dejar que pensaras que yo era ese hombre que ella describió. Toda la sala miraba. Pero, en ese momento, éramos solo nosotros dos. Pudiste haber seguido con tu vida, continuó. Pero yo no.
Yo necesitaba mostrarte que aún quedaba algo aquí. Que conociste quién soy realmente. Y que eso, aún puede existir. Sentí todo volver a la superficie. La rabia. El dolor. El alivio. La vergüenza de haber dudado. El rencor de haber creído en la persona equivocada. Aún estoy herida, Bruno, confesé, con honestidad. Desapareciste de mi vida de la noche a la mañana. Y aunque inocente, yo me quedé aquí sola, intentando entender todo. Lo sé. Pero nunca renuncié a ti. Incluso cuando me echaste. Incluso cuando nadie creyó en mí. Sus palabras no eran ensayadas. Eran reales. Heridas abiertas, expuestas. Y verdaderas. Miré alrededor. La mesa que tantas veces había sido nuestro refugio, ahora era testigo de un caos que no nació de nosotros. El veneno vino de dentro de la familia. De quien debía protegernos. Di un paso al frente. Empezar de nuevo no es fácil, dije. Pero quizá, aún podamos construir algo. Algo nuevo. Desde cero. Bruno asintió. No intentó abrazarme. No invadió el espacio que aún no era suyo. Solo se quedó allí, agradecido. Y por primera vez desde aquel día, vi al hombre que conocí volver a existir. La verdad al fin tenía nombre. Y no era el suyo. Ahora, lo que quedaba era la reconstrucción. De todo. De nosotros. Y de quienes aprendimos a ser, después del final. Al final, la verdad apareció, pero dejó cicatrices que nadie va a olvidar. ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna.